compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre el centro de masa y el centroide. Y vamos a comenzar con el primer tema que es el centro de masa y lo va a explicar mi compañero Giovanni. Buenos días, compañeros y profesor. Eh, estaré hablando sobre el centro de masa y explicando un poco sobre ello. El centro de masa se puede decir que es un punto de una forma o un objeto o algo relacionado en sí, que es la proporción de lo que es la forma original en sí. Y pues podría estar relacionado, podemos tener el ejemplo de una piedra. Una piedra puede tener también un centro de masa. El centro de masa no siempre tiene que estar en medio. Hay algunos casos que están en otras partes. Pero en contexto, eso es el centro de masa. Bien, imaginemos que igual tenemos un disco, pero sin la abertura que está en medio. El centro de masa se indicaría, como es un disco, estaría en el centro. Pero, ¿qué es el centro de masa en sí? Pues el punto en donde pasa eso es donde no le sucede nada. Haz de cuenta que cualquier fuerza que se le dé no actúa sobre él. Un claro de ello es la imagen que estamos viendo. Si nos ponemos o si nos damos cuenta en el punto de rojo, en donde está la llave, al hacer la rotación, vemos claramente que no hay como un movimiento en sí, sino que solamente lo que está afuera hace lo que es la rotación, pero en sí el punto de centro de masa pues no llega a tener un efecto sobre ello. No sé si puedas cambiar la diapositiva. Ok. Para objetos rígidos sencillos con densidad uniforme, el centro de masa se ubica en el centroide. Por ejemplo, al centro de masa de un disco uniforme estaría en su centro, como ya le había dicho. Algunas veces el centro de masa no está en ningún lado sobre el objeto. El centro de masa de un anillo, por ejemplo, está ubicado en su centro, en donde no hay material. Ok. Como les había dicho antes, el centro de masa no tiene que estar siempre en medio o debe ser algo que se pueda tocar, algo tangible, porque aquí nos está diciendo que pueda estar también en el centro de un anillo y obviamente un anillo en el centro pues no tiene nada, solamente es un espacio, pero aún así es el centro de masa. No sé si tengan alguna duda acerca de lo que es el centro de masa. Si no, pues continuamos. No sé si puedo. Sí. Este es lo que sería la fórmula en sí para el centro de masa, pero más al rato lo estaremos checando bien. ¿Qué es útil acerca del centro de masa? Lo interesante acerca del centro de masa de un objeto o de un sistema es que es el punto en donde actúa cualquier fuerza uniforme sobre el objeto. Esto es útil porque facilita resolver problemas de mecánica en donde tenemos que describir el movimiento de objetos con formas raras y de sistemas complicados. Bien, lo que nos está explicando es de que si necesitamos saber algún movimiento, por ejemplo, en la diapositiva anterior vimos un carro. El carro también tiene un centro de masa. Y si podemos buscar el centro de masa, podemos calcular cualquier cosa, como a qué velocidad iba, a qué distancia está recorriendo o ya recorrió. Esos puntos, no sé si me entiendan. Por eso es como que principal el de buscar siempre el centro de masa de algún objeto. Al igual que con una piedra, o sea, el centro de masa creo que es, no creo, está en todas partes de un objeto. Puede estar en un vaso, en una mesa,
O sea, es indispensable saber dónde está su centro de masa para poder calcular los demás problemas que se nos presentan. Ahorita les vamos a presentar un video donde explican más a detalle lo que es el centro de masa. Y En este video vamos a definir qué es el centro de masa ¿sí se escucha? Sí, de un objeto. Vamos a iniciar con el siguiente ejemplo. Tenemos un automóvil que tiene cierta masa y queremos conocer su velocidad, su objeto. Vamos a iniciar con el siguiente ejemplo. Tenemos un automóvil que tiene cierta masa y queremos conocer su velocidad, su posición, su trayectoria, etc. Si queremos, por ejemplo, medir la distancia que ha recorrido, ¿dónde empezaríamos a medir la distancia? ¿En la parte de atrás? ¿En la parte media? ¿En la parte delantera? ¿O en qué punto? Cuando tenemos un objeto de esta forma que tiene 3 dimensiones, es complicado definir cuál va a ser el origen. Así que es mucho más fácil definir al objeto como un pequeño punto, como una partícula. Esta partícula va a tener la propiedad de que tendrá la misma masa del objeto que queremos representar. Ya esta partícula es a lo que le conocemos como el centro de masa. Entonces el centro de masa es una partícula que representa a un objeto completo. Y si este objeto tiene cierta velocidad, cierta aceleración o se ejercen fuerzas sobre él, se van a ejercer de igual forma en el centro de masa. Es decir, es equivalente el objeto a su centro de masa. Pero la pregunta es, ¿dónde ubicamos exactamente este centro? Para resolver esta pregunta, vamos a tomar un ejemplo más sencillo que el del automóvil, que es un objeto con una forma compleja en 3 dimensiones. Entonces vamos a tomar algo que sea en una dimensión para explicarlo más sencillo. Tenemos una partícula de 2 kilogramos y una partícula de 1 kilogramo unidas por una cuerda de masa despreciable. Vamos a tomar a la partícula de 2 kilogramos con la posición x igual a 0 y a la de 1 kilogramo en la posición de 0.1 metros, es decir, hay 0.1 metros de distancia entre ambas partículas. Como están unidas, van a actuar como un solo objeto, y si queremos modelarlas a partir de una sola partícula, es decir, si queremos obtener su centro de masa, vamos a hacer lo siguiente. La posición del centro de masa va a ser igual a la masa 1 por su posición más la masa 2 por su posición entre la suma de las masas. Entonces tendríamos 2 por 0 más 1 por 0.1 entre 3 y esto nos daría 0.033 metros. Entonces este objeto lo podemos modelar como una partícula que tiene la masa de los dos juntos, es decir 3 kilogramos y que está en la posición de 0.033 metros. Para este ejemplo utilizamos 2 objetos. Si tenemos 3 objetos, la ecuación se complica un poco más. Tenemos 3 términos en el numerador dividido entre la masa de los 3 objetos. Si tuviéramos 4 objetos, habría más términos, etc. Entonces es útil utilizar la notación de sumatoria para definir el centro de masa, que será igual a la suma de todas las masas por sus respectivas posiciones entre la masa total. Esta ecuación nos va a servir entonces cuando tenemos objetos cuya posición solo varía en el eje X y queremos calcular la posición en X de su centro de masa. Pero ¿qué pasa cuando tenemos objetos en el plano de 2 dimensiones, en el plano XY? Su posición en X la podemos calcular con la ecuación que ya obtuvimos y la posición en Y la podemos calcular con una ecuación semejante, pero simplemente tomando en cuenta su coordenada en Y. Como esta vez estamos manejando una posición en 2 dimensiones, vamos a recordar que la posición en 2 dimensiones, que tiene coordenadas x, y, la podemos definir por el vector de posición. En la imagen tenemos el centro de masa en el punto rojo y el vector de posición con la flecha de color negro. Entonces,
Si nosotros queremos obtener el vector de posición del centro de masa, simplemente utilizaremos la siguiente fórmula, que será la sumatoria de todas las masas por sus respectivos vectores de posición entre la masa total. Ahora, cabe destacar que hasta ahora hemos calculado el centro de masa de objetos que están unidos entre sí, pero esto no tiene que ser necesariamente el caso. Podemos tener partículas que no estén unidas entre sí y de todas formas podemos calcular su centro de masa. Pues creo que en este video se logró como que aprender más que nada lo que es el centro de masa, ya que lo explica a detalle, muy fácil. Y pues para los que aún no entendieron muy bien, prácticamente hay una fórmula en donde, a ver, voy a escribirla. No sé a ver. No sé si se logra ver en la pantalla que estoy escribiendo, o solamente a mí me parece. No se ve que estés escribiendo. No se ve. No. Ah, ok. Entonces yo comparto la pantalla y hablo. Espera, creo que te puedo dar la... A ver, intento. ¿Ya pudiste? Estoy escribiendo. No se ve. ¿Sigues escribiendo? Solo apareció una XMC. Ah, sí. Ok, como bien estaba diciendo, esta fórmula es la que hace que encontremos el centro de masa. ¿Y cómo se usa? Bueno, prácticamente este sería el signo de la sumatoria total de la masa, con la distancia y entre la masa total, bueno, entre la masa. ¿Qué es lo que qué es lo que se haría? Bien, como ya habíamos visto en el ejemplo, hizo eh, un, un ejemplo entre dos masas que estaban conectadas. A ver. Ok, pongámoslo así. El ejemplo tenía como con esta masa, voy a hacer un poquito más grande. Este tenía 2 kilogramos. Dale F2. Ya si pone, ahora sí, dale F2 y escribes. No me ¿No permite. dio? No. Ay, estoy bien grande. Ok, esta masa grande tiene como peso 2 kilogramos o como masa. Y esta tiene 1 kilogramo. Lo que necesitamos saber es el centro de masa de estos dos, porque como ya bien habíamos dicho, están conectadas, pero aún así no porque están conectadas
las demás problemas que no estén conectadas no podamos sacar su centro de masa. Ok, después de eso, con esta misma fórmula tendremos que implementarla. Estaremos sustituyendo. Lo que nos está diciendo es, debemos de multiplicar la masa y la distancia. Ok, ¿qué es lo que debemos hacer? La primera masa, comencemos de izquierda a derecha. Derecha a izquierda es igual, no cambia mucho. La primera sería la masa de 2 kilogramos. Permítame, se me olvidó poner también lo que es la distancia. Esa tiene 0 porque está en el origen. Y esa está, no sé, pongámosle 1 metro. De acá, de esta distancia a esa distancia, hay una relación de 1 metro. Es lo que tendremos presentes. ¿Qué es lo que haremos? Ok, como aquí bien dice nuestra fórmula, tenemos que sumar todo, porque aquí está el signo de sumatoria total, la masa por la distancia. Ok, la primera sería 2 kilogramos, entonces, ¿qué es lo que colocamos? El 2, multiplicado por la distancia. ¿Cuál es la distancia que tenemos? 0, ok, no ponemos nada, solamente se queda así. ¿Y qué más? Como es una sumatoria, ponemos más. Después de eso, ¿qué nos dice? Otra vez tenemos que multiplicar la masa. La masa tiene 1 kilogramo. Colocamos el 1. ¿Y cuál es la distancia? 1 metro. Entonces colocamos 1. Y la sumatoria total de acá sería sumar estas dos masas. Entonces, si la sumamos, 2 más 1 sería 3. Y ya estaríamos haciendo los primeros pasos. Y ok. Hacemos la suma y resta. La suma y fracción, perdón. 2 por 0, 0. Más 1 por 1 da 1. Entre 3. Ok, es lo que nos da. Ahora, entonces, ¿cuánto sería 1 entre 3? Sería 0.33333. Entonces, ¿cuál sería? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta fórmula? Que el centro de masa está en el 0.333 metros. Estaría por aquí. A ver. El centro de masa estaría por ahí, con relación a esta fórmula. Y bien, básicamente eso es lo que debemos hacer para buscar el centro de masa. Obviamente esos son más sencillos. ¿Por qué? Porque solamente es de una dimensión. Como ya vemos, hay también de 2 dimensiones y la de 3 dimensiones. Las de 3 dimensiones es ya donde aparece lo que es X, Y y Z. Donde es estas pues ya serían más o menos como que objetos que ya están a nuestra realidad. Por ejemplo, sería como el ejemplo que vimos acerca del carro. Sería un ejemplo de un objeto tridimensional.
e igual forma como de 2 dimensiones, que era el plano cartesiano. De igual forma, lo que cuenta es esta fórmula que vemos acá, la de x del centro de masa es igual a toda la suma de masa por la distancia entre la masa. Eso es lo que prácticamente se debe hacer para encontrar el centro de masa, así que no es mucho problema en sí, pero tienes que tener una lógica para poder resolverlo. Así que no es como que la gran cosa en sí, solamente tenemos que aprender a usar esta fórmula. Ya con que tengamos o con que sepamos bien cómo es esta fórmula, ya podemos saber o calcular cuál es el centro de masa. No sé si se puede entender o tienen alguna duda. No sé, hablen, ok, para siempre. Jóvenes, ¿alguna duda? Creo que estuvo bastante claro. ¿Me puedo regresar a la presentación? Sí, Bueno, ahí está un ejemplo más detallado con los procedimientos y con cambios de valores, que fue lo que acabo de explicar Giovanni. No sé si vas a explicarlo o le sigo. Sí. Prácticamente lo que estamos viendo es igual lo que habíamos hecho, pero ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es el asunto, el problema que se está desarrollando. Por ejemplo, aquí vemos que ya es un plano cartesiano, en donde ya está X y Y, donde el problema que habíamos hecho era solamente de una línea, o sea, nada más X, así que no había mucho problema. Esto explica también en el video que vimos. Tenemos todavía que saber 2 puntos, el X y Y, pero también no es mucho problema porque tenemos que entender que como hay X, también hay Y, entonces tenemos que encontrar la masa de X y la masa de Y. Son como 2 procedimientos más que la primera, pero aún así el punto es poder encontrar la masa, al igual que esto. También básicamente lo que se trata es dar o tener una buena lógica para poder em, resolver eso. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo, también tenemos que saber bien lo que son los problemas de los triángulos, ya sabemos, la hipotenusa, coseno, seno y todo eso. Tenemos que implementarlo en nuestros problemas. Ya cuando tengamos el conocimiento de eso, hacemos también el uso de la función de la suma total de las masas y sería igual, solamente que lo que cambia son los problemas y el procedimiento, pero en sí es todo igual. muy bien, Giovanni. Y pues, Bueno, ajá, ¿eh? sí, ¿Terminaste? sí, ya terminé, puedes Ajá. empezar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el centroide. El centro de gravedad y el centro de masa pueden en ciertas circunstancias coincidir entre ellas, aunque se denominan con conceptos diferentes. El centroide es un concepto puramente geométrico en lo que se refiere a planos en segunda dimensión o cuerpos y depende de la forma del sistema. Em, el centro de masas depende en varias ocasiones de la distribución de materia dentro bueno, en este caso si hablamos de un cuerpo. Mientras que el centro de gravedad depende perdón, el centro de masas depende de la distribución de materia y el centro de gravedad depende del campo gravitatorio, o sea, de fuerzas externas, como lo pudimos ver en el ejemplo de la llave, eh, el primer ejemplo gráfico de la llave, ¿cómo se llama? Perico. Perica, la, Sí, del perico. ¿sí? Ujú.
Bueno, se refiere más a esa parte de las fuerzas que actúan sobre ella, pero siempre se mantiene su centro de masa en el punto donde se concentra mayor masa. Y bueno, abajo podemos ver dónde se ubica el centroide de un triángulo, que es la intersección de las medianas de la misma figura. Podemos ver que parte podemos ver que parte de los vértices, llegando hasta al punto medio de su lado opuesto, así con cada vértice de nuestra figura. Y en donde se intersectan estos puntos es donde podemos encontrar nuestro centroide. En este caso sería pues aquí, donde chocan, donde conectan estas líneas, es donde se va a encontrar el punto de equilibrio siempre y cuando nuestro cuerpo tenga una densidad de masa uniforme. Adelante les voy a presentar un ejemplo. Considerando un cuerpo material, para que el centroide coincida con el centro de masa, como lo dije anteriormente, nuestro cuerpo debe tener densidad uniforme o una distribución de materia que presente ciertas propiedades tales como la simetría, o en el caso de no tener una figura 100% simétrica, sería la característica de presentar densidad uniforme, o sea que exista la misma cantidad de materia a lo largo de todo nuestro cuerpo. Podemos ver, bueno, normalmente el centro de masa se representa con el punto G, por su simbología. Ya podemos ver el ejemplo que nos dio Giovanni hace rato de una recta, en este caso sería su centroide a la mitad. En, en este caso de, como vimos el triángulo, podemos encontrar su centroide acá en donde conectan sus líneas, recordando que parten desde su vértice hacia el punto medio de su lado opuesto. Y también se puede representar en planos tridimensionales, como lo vemos en la tercera figura. Igual, de la misma manera, uniendo lados medios, perdón, el vértice con el punto medio de su lado opuesto. Bueno, antes de presentar ese otro ejemplo, quiero mostrarles algo que tengo aquí. Em, Tengo acá un cuerpo, pues, relativamente uniforme. Creo que esto nos iba a servir para una actividad el semestre pasado, pero pues ya no lo hicimos y pues creo que fue buena idea retomarlo. Tenemos acá es un cuerpo, un triángulo, es un triángulo isósceles. Eh, Tenemos que encontrar su cuerpo de masa para en este caso lograr un punto de equilibrio. Si tomamos en cuenta que su densidad es uniforme, o sea, son planos seriados, o sea, creo que bueno, sí, es un hecho que todos los planos tienen el mismo grosor y al unirlos, pues se crea esta densidad uniforme, o sea que en todo el cuerpo va a tener la misma distribución de masa. Lo que hice acá fue, no sé si se vea muy bien, pero de cada vértice lo uní con su punto medio y en donde encontramos este puntito rojo es donde se tiene que encontrar el punto de equilibrio y pues es lo que se tiene que estabilizar. Entonces, si lo ponemos en, como en una carga puntual, estaríamos, estaríamos encontrando su punto medio y punto de equilibrio aquí. Deducir que en teoría sí está bien calculado nuestro centroide. Y en este caso, pues sí coincide con el centro de masa, ya que tiene densidad uniforme este cuerpo. Em, y ya, dice que, bueno, en el material que quedó en la plataforma encontré este ejemplo que dice considerar la región triangular R en la figura de abajo, donde y hay que ubicar el centroide. Piense geométricamente, o sea, por deducción, una vez conociendo que podemos encontrar el centroide a partir de encontrar
el punto donde chocan los vértices con el punto medio de su lado opuesto, podríamos deducir pues analíticamente que el centroide estaría aquí. Si hacemos la unión imaginaria, encontraremos su centroide acá. Este sería pues un método analítico, conociendo nuestra figura. Bueno, es una figura sencilla donde, pues, donde únicamente hay que intersectar. En el ejemplo de abajo dice que sin integración se determina el centroide de la región R mostrada en la figura de abajo. Antes de eso, quiero pasar al ejemplo que tenemos abajo, donde se explica de una manera más sencilla, donde si tenemos una hoja de cartón recortada una media luna, o sea, extrayendo un círculo más pequeño, que es 2 veces menor, con su centro en A, y se pregunta por el centro de masa de esta media luna. El cálculo simplificado, si se considera la media luna como una yuxtaposición de dos discos, uno grande con masa positiva y el pequeño con masa negativa. Ambas masas son proporcionales a las áreas si se tiene densidad uniforme, lo que daría una masa de 4 para el primer disco, el disco grande, y una de -1 para el segundo. Entonces, el centroide es igual al baricentro, donde pues aquí ya podemos ver como un precursor a una integral definida que va de a -1 y de b a 4. Pues sería el mismo ejemplo que tenemos acá, pero con un cambio de figura, encontrando su centroide por acá. Y bueno, ahora les voy a presentar un video donde se muestra el ejercicio de cómo resolver, cómo encontrar centroides en este caso en planos cartesianos, pero con integrales definidas, que es la forma de integración para encontrarlo. Muestra en la figura. Para ello utilizaremos ¿Sí se escucha? Muy bien, Diego. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Ajá. estas fórmulas, en donde nos dice que las coordenadas del centroide del área bajo la curva, que en este caso es una parábola, es el diferencial del área por las coordenadas del centroide de un rectángulo que tenemos que crear para hallar dicho centroide. Este X elemental y este Y elemental son las coordenadas de este rectángulo que voy a crear. Este rectángulo es similar a una línea, es muy pero muy delgado, así que tiene un espesor de diferencial de X y una altura de Y. El centroide de este rectángulo será en X igual a X, ya que al ser una línea, su centroide es únicamente la distancia que hay desde el origen hasta el rectángulo, ya que al ser una línea se representará por X. En Y será Y medios, ya que será la mitad de la altura. Lo primero que haré será hallar la integral definida del diferencial de área. Para esto, diré que el diferencial de área no es otra cosa que el área del rectángulo que he creado, que será base de dx por altura, y. Entonces, integral de 0 a 1 será de 0 a 1, ya que el intervalo en el que se mueve la función parabólica será de 0 desde el origen hasta 1. Entonces, integral de 0 a 1 de diferencial de área. Esto va a ser igual a integral de 0 a 1 de diferencial de área, pero diferencial de área está aquí y es y por d de x. Reemplazamos y por fórmula de la función es x al cuadrado diferencial de x. Resolviendo la integral será x cubo sobre 3, contenido de 0 a 1. Resolviendo nos va a dar 1/3.
Bueno, ya hemos encontrado el área bajo la curva. Haremos un apartado y encontraremos las coordenadas del centroide en X. Integral de 0 a 1. Para todas estas fórmulas utilizaremos los intervalos de 0 a 1, ya que es el intervalo en el que se mueve la función respecto a X. Y también en Y. Integral de 0 a 1 de diferencial de X, diferencial de área, sobre el área que le hemos hallado, es un tercio. Será X es igual a integral de 0 a 1, pero diferencial de área es igual a Y por diferencial de X, sobre el área que hemos encontrado. X será igual a integral de 0 a 1 de X por X cuadrado, ya que por dato la función nos dice que Y es igual a X al cuadrado por dx sobre un tercio. Entonces X va a ser igual a integral de 0 a 1 de X cubo diferencial de X. Resolviendo nos queda que es X a la cuarta sobre 4 contenido desde 0 a 1 sobre un tercio, dándonos como resultado un cuarto sobre un tercio. Y esto va a ser igual a, esto nos da como resultado 0,75. Y esta sería la coordenada del centroide del área bajo la curva respecto de X. Tenemos que hacer algo similar para encontrar las coordenadas del eje Y. Entonces digo, Y será igual a integral de 0 a 1, Y diferencial de área, sobre el área que ya hemos hallado anteriormente, un tercio. Entonces Y es igual a integral de 0 a 1, reemplazaremos Y, pero este Y es la coordenada en Y del centroide del rectángulo que hemos creado para hallar, pero esta Y es la coordenada en el eje Y del rectángulo que hemos construido para resolver este ejercicio. Y nos dice que es igual a Y medios. Entonces, Y medios diferencial de área sobre un tercio. Resolviendo, nos quedaría integral de 0 a 1 de Y medios por diferencial de área. Pero diferencial de área es Y por d de x. Entonces, Y por d de x sobre un tercio. Quedaría que Y por un medio será integral de Y cuadrado d de x sobre un tercio. Despejando Y, nos queda que será un medio de, resolviendo la integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 de Y cuadrado, pero Y es X al cuadrado. Elevándolo al cuadrado, X a la cuarta, sobre más 1 sobre 5, de 0 a 1, resolviendo la integral entre un tercio. Y será igual a un medio por un quinto sobre un tercio. Finalmente Y será igual a un décimo entre o sobre un tercio, dándonos 3 sobre 10, y esto va a ser igual a 0,3. Y así es como hallamos las coordenadas del centroide del área bajo la curva, que en este caso es una parábola. Nos da que en X 0,75 y en Y 0,3. Bueno, esto sería todo para este ejercicio y esta sería la solución. Con eso finalizaríamos nuestra exposición por el día de hoy. No sé si quedó alguna pregunta o hay algo que gusten añadir. De mi parte lo veo bastante completa, Diego. Está bastante completa. Ajá. Pues creo que pasaríamos a la conclusión. ¿Sí? Pues como vimos, podemos, pudimos observar eh, de, de varias formas los pasos para determinar el centro de masa y el centroide de cualquier, pues ya sea un cuerpo, una figura, un plano bidimensional o uno tridimensional, como vimos en el ejemplo del punto de equilibrio en el triángulo.
Pues generalmente para hallar esto de una forma más sencilla, pues se usan las integrales definidas, dependiendo de los valores que se nos den este, y la figura que queramos encontrar. Eh, Creo que de mi parte eso sería todo. No sé si Giovanni quieras agregar algo. Creo que sí, solamente tenemos que saber diferenciar entre centroide y centro de masa, porque centroide solamente es el punto en donde es la mitad, pero el centro de masa es donde está el punto que es igual a todo lo proporcionado del objeto. Esa es la diferencia. Y creo que tenía que decirlo para no confundirnos en lo que Ajá, es el y también centroide. podemos ver la relación que tiene, si coincide, en este caso, su distribución uniforme en un cuerpo, eh, y se encuentra, y podemos encontrar su punto de equilibrio justamente en el centroide, en la mitad. Sí, solamente eso quería recalcar. Y pues Y pues sería ya creo todo. que sería todo. Excelente, jóvenes. Realmente lo que dijeron al final es la realidad. Hay que tener en cuenta que los cuerpos dependen de la forma que tengan y no solo de la forma, sino también del tipo de material que puedan tener. Por eso, a partir de eso, el peso que tengan va a generar que esté movido el centro de masa con respecto al centroide, aunque si son homogéneos tanto en tipo de material como en de forma, pues van a estar los dos exactamente en el mismo punto.